por atendernos. Te saluda Cristian Biancioto. Estoy con Néstor Castillo en el programa Hablando Claro. Buen día, Cristian. Un saludo a Néstor y a toda la audiencia. Bueno, senador, queríamos conocer un poco tu visión sobre esta nuevo episodio de escándalo en el Congreso Nacional con el caso Yaminal Chaqueñito Vera. Y la pregunta inevitable es cómo es que dos personas que están en un mismo escenario Sí, y se los involucran en una misma cuestión reciben distintas sanciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? primero que nada estoy de acuerdo contigo 100%. Creo que los dos tenían causales suficientes para la pérdida de investidura. Nosotros con la senadora Blanca planteamos eso, pero desafortunadamente por una cuestión estratégica de reglamento no se podía cambiar el orden del día porque era una sesión extraordinaria y eso prohíbe el reglamento, y como el oficialismo tiene mayoría, se impuso ese orden del día, y ahí no pudimos cambiar. Dos veces Blanca Ovelar, que es de mi bancada disidente también, solicitó. Si ustedes observan la sesión van a Sí. ver que ella había solicitado. No veo Yo un impedimento, incluso decía, senador. especialmente cuando tratamos el primer punto. Sí, En el segundo ya era difícil sí. porque no se había planteado la pérdida de investidura, porque requiere la firma de 11 senadores firmantes, y ya no se podía. Por una cuestión de reglamento, sí, ahí nosotros ya no teníamos posibilidad en el segundo punto. Pero es así, Cristian, estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente, también el senador Vera había incurrido en ciertas conductas que pueden ser tomadas como causales también de expulsión, ¿verdad? Claro. Ambos estaban en en la misma escena Así del es, crimen, por hacerlo de manera gráfica, así senador. mismo, así es, para graficar un poco Sí. a la audiencia, es así, Cristian, pero desafortunadamente no teníamos los votos para eso. Entonces al menos quedó con la suspensión de 60 días. Ahora, senador, ¿esto no impide que en algún momento se pueda presentar también pérdida de investidura en su contra? Totalmente. Ujú. Acordate que es la segunda vez que él está sancionado. Sí. Eh, y una tercera va a ser muy difícil de evadir. Ujú. Ojalá que él pueda también adecuar su conducta acorde a la investidura y a la responsabilidad que tiene como representante, pero eso ya es una cuestión muy personalísima que nosotros como terceros no vamos a poder incidir mucho, ¿verdad? Ujú. Pero al menos con esta suspensión no queda impune esa inconducta, por lo menos una sanción de apercibimiento de suspensión de 60 días. Ahora, senador, hay una cuestión que aquí creo que queda pendiente para que este caso escandaloso, no Sí, solamente por la filtración del audio, sino que por el contenido del audio. Aquí sí, se la sanciona a alguien por señalar un supuesto hecho de repartija de mucho dinero de la sí, donación de Taiwán. Entonces, sí. pareciera ser que se resuelve con la sanción, que dicho sea de paso, está bien. Pero ¿qué dice Bachi Núñez? ¿Qué dice Disarela? ¿Qué dice Nano Galaverna? ¿Qué dice Beto Velar Sí. de esta acusación? Ellos no salieron a decir esto no es verdad o no sé, a plantear. Hubo un desmentido de parte de algunos de ellos que yo escuché a través de Claro, la prensa. sí. Ellos trajeron un escribano para que se ratifique o se rectifique Ujú. ese mismo día de la expulsión, el día martes, sí, el día martes a la tarde. Ocurre nomás que la senadora sancionada tampoco pudo sostener su posición. Eso también hay que reconocer, ¿verdad? Al final ella rectifica todo ante la escribana,
según me contaron, yo no fui Sí. testigo de esa intervención, de ese evento, de ese episodio, mejor dicho, y después en la sesión vuelve a cambiar su versión, Mm, afirmando de vuelta sus acusaciones. O sea, mucha incoherencia, desafortunadamente, de la senadora sancionada. De cualquier forma, creo que tu inquietud como ciudadano, comunicador, es absolutamente razonable. Cualquier... La duda hay que despejar, eh, senador. exactamente, a eso iba justamente. Cualquier funcionario público, servidor público, parlamentario, debe despejar todo tipo de dudas. Y sería muy saludable que en su momento también los afectados puedan disipar 100% esas dudas, Claro. explicando que esa donación no será administrada, que eso no corresponde, no estaría de más, Mm, porque quedó como que eliminando la Yaminal ya terminaba todo, o sea, muerto el perro terminó la rabia, mm. pero sin embargo creo que en la función pública es necesario que todo funcionario despeje las dudas, así como estamos también hoy con un nuevo episodio, porque en este gobierno todos los días tenemos escándalos. También En se el tiene que mismo caso, despejar el la duda presidente de... Santiago Peña Claro. también que debe y tiene la obligación de explicar mucho mejor que un posteo en X. Mm, claro. Senador, saludándote, buenos días Buen día, Néstor. y voy con una consulta, que más que consulta también es como producto muchas veces de nuestra política criolla, se podría decir, y sin ningún ánimo de comprometer, evidentemente, ni mucho menos acusar, doctor. De lo que se escucha en el audio, se comenta y dice que es una práctica común en el Congreso, o si vamos a quitar al Congreso en diputados, en senadores, los ministros Sí. hacen lo mismo y los sobres de dólares del presidente hacen suponer que también se hace lo mismo. Lo que pasó con Yaminal fue que vino a desnudar un poco nada más eso de que es un secreto a Una voces de práctica la común. política paraguaya, una Eh, práctica común. sí, siempre se escuchan rumores en pasillos, ¿verdad? Ya desde la legislatura anterior, Sí, sí, sí. desde la época del presidente Cartes, en la época del presidente Mario Abdo también, pero esos comentarios del INBVP venían siempre de parte del movimiento Honor Colorado, hay que ser claro en eso, no del movimiento NTT. A mí en particular nunca me ha tocado ningún tipo de propuesta de esa naturaleza, por eso que no puedo afirmar y tampoco desmentir, porque no sé si esos hechos se han configurado con algún parlamentario en algún periodo, ¿verdad? En el actual. No tengo no tengo pruebas, pero sí, si el río suena es porque aguas trae también, Néstor. Ujú. Ahora, senador, hay una cuestión que de manera natural ustedes que están en el ejercicio del poder, en este caso en el Congreso de Representación Ciudadana, se interiorizan de los casos, igual que Sí, nosotros los medios de comunicación, pero sobre este tema de los sobres en Burubicharoga, ¿ustedes tendrían una, no sé, no te digo evidencia, ¿cómo era que se llama el primer indicio? ¿Ustedes tendrían indicios, senador, de dónde podría provenir, ya que hoy se revela quiénes estuvieron por un Villaroga, es decir, empresarios, dueños de banco, dueños de proveedora de hambre cero? ¿De dónde sí, podría provenir estos sobres en dólares, teniendo en cuenta que en Paraguay la moneda oficial es el el guaraní, guaraní. por lo que difícilmente Sí, se podría afirmar lo que en algún momento se quiso hacer creer, que esto tiene que ver con el tema de gastos reservados, que tampoco creo que el presidente lo tenga que tener en sobres y distribuido por los quinchos de Murubicharoga, ¿verdad? y bueno, en todo caso son muy reservados porque no sabíamos nadie esto. Lo que podemos hacer es, en nuestro rol también de legisladores, en nuestro rol de contralores, lo que nos toca es hacer preguntas, ¿verdad? Porque Ujú. estas son denuncias periodísticas que vemos que tiene una fuente muy clara, muy sólida, porque aparentemente
La fuente es de una ex empleada de Mburú Villaroga, la señora Luz Candado, tengo entendido, Ujú. que es el nombre de esta persona, quien hace la denuncia de forma clara y responsable con nombre y apellido, ¿verdad? Eh, Hasta hoy no dijeron que esa señora sea creación de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que a nosotros nos tocaría hacerle preguntas al señor presidente, al ciudadano Peña que ejerce la presidencia, si esto es real, si esa persona efectivamente trabajó con ella, con él, con ellos, con la familia, cuál era su función, cuáles son los motivos de esa desvinculación contractual, porque estamos hablando de una empleada pública, porque esta persona era nombrada Sí, en el gabinete. en cargo de confianza, cumpliendo labores domésticas. Mm. Ese es otro tema. Acuérdate que el caso Ibáñez y el caso Eber Rivas, la pérdida de investidura de ambos fue justamente porque contrataron a una funcionaria pública para realizar labores domésticas. Esa es una, Ese es otro tema. una arista que nadie abordó hasta ahora, senador, Sí, porque bueno, y esta señora era funcionaria exactamente igual. privada de la Exactamente, familia y cuando accede a sí. la presidencia, Santiago Peña le nombra en el gabinete de la presidencia. Bueno, entonces hay que explicar. Por eso yo no quiero acusar directamente Ujú. al presidente, porque yo no tengo, como dijiste, tener indicios. Yo solamente tengo los elementos del trabajo periodístico de investigación de un medio periodístico bastante serio. Ujú. Por lo tanto, yo creo que como parlamentario lo que corresponde es que él responda a esas preguntas primero, para que después nosotros podamos ir ahondando en detalles, porque la denuncia es grave, Cristian. No es poca cosa. Estamos hablando de la señora, según siempre la fuente, esta señora, la señora Luz, la ex empleada, habla de que ella en 2 ocasiones encontró 2 sobres con billetes, Moneda con fajos de extranjera, sí. dinero, sí, que llegaría a la suma de $100.000 cada sobre. Estamos hablando de $200.000 recorriendo por la casa. Ujú. Él es un administrador público. Si así fuere, él debe dar explicaciones de forma contundente y no con ese posteo muy escueto y poco esclarecedor. Él habla de una cuestión, dice que es una cuestión privada, familiar. Cuando estamos hablando de empleado público que recibe sueldo, empezando por él, y por la empleada que también es funcionaria pública, un despido por una causa, o sea, por una causa así, poco clara, la obligación del funcionario administrador, el primer administrador público del país, debe tener una explicación mucho más clara y contundente. Eso estamos esperando. Esto no va a terminar en el paraíso. Ah, Es más, senador, deja entrever de que, obviamente, al tratarse de un cargo de confianza, habla de una especie de deslealtad y se insinúa, Claro, ¿y por qué razón? se Sí, insinúa de que aparentemente incluso el presidente pudo haber sido víctima de robo, es decir, parte del dinero se le perdió. sí. ¿Por qué no fue y denunció en todo caso también ese Exacto, robo? eso te iba a decir, Néstor, Ujú. lo que correspondía, siempre y cuando el dinero sea lícito, Sí. es que se haga la denuncia correspondiente en la comisaría de la jurisdicción. Eso se comunica también a la fiscalía y que los órganos constitucionales hagan su trabajo. Entonces, por eso digo, se necesita mayor claridad en todo el hecho ocurrido, apreciados compañeros. Utilizo una palabra de Yaminal, la ex senadora, el presidente de la República envuelto en un culebrón como esto. En cualquier país del Sí, mundo, esto hubiese sido sí. mínimamente una una convocatoria del convocatoria Congreso. de interpelación al Congreso, no sé. Así es. Primero que nada, él No para tiene la acusar, sino que obligación. para aclarar, ¿verdad? Lo que pasa es que en una situación, mi carácter de abogado también, vos también sos abogado, Néstor, primero tenemos que tener la convicción, los indicios y la evidencia, ¿verdad? Y para eso necesitamos que el presidente aclare esta situación primero. Ujú. Yo no quiero entrar en una especie de bombardeo sin elementos, pero si él se calla, significa que podemos dudar de su
transparencia. Ahora, senador, aquí hay algo que sí directamente te involucra en el caso y voy a plantearte lo siguiente. Sí, De acuerdo con la denuncia de Luz Candado, ella sí, y su sí, marido, que no pertenece al cuadro del gabinete presidencial, fueron sí, sometidos al polígrafo de las fuerzas sí, militares. Es una sí, cuestión sí, de sí. derecho humano y como Así es, presidente de la Comisión de Derechos Humanos claro, del Senado, creo que te absolutamente, involucra directamente, senador. totalmente. Ujú. Sí, es un hecho ahí que justamente me llamó muchísimo la atención y a todos seguramente. Ninguna persona puede ser sometida a un interrogatorio extrajudicial. Sí. Eso, si se llegara a comprobar, sería un abuso de poder y un abuso del Estado, y sin ninguna garantía constitucional de un proceso que debe tener una competencia judicial como corresponde. Si eso fuera así, es una barbaridad. Por eso digo, como yo no tengo los elementos como para acusar, porque es un tema muy delicado, pero estas personas afectadas están haciendo declaraciones muy fuertes. Ujú. Esto no puede terminar en el famoso pared. Esto Incluso tiene que hablan de recurrir a esclarecerse instancias internacionales, senador. totalmente. Si es que los órganos aquí de control no generan confianza o credibilidad o están sometidos al poder político, lo que le resta es justamente la defensa recurrir. Pero aquellos que no estamos sometidos a ningún poder fáctico ni político, sí vamos a darle seguimiento al tema. Nosotros por nuestra parte vamos a hacer también algunos requerimientos, vamos a ver si podemos tener mayor información. Si eso fue así, es una violación clara a los derechos humanos de ciudadanos, ¿verdad? Y por eso que es grave, esta denuncia es grave, de alto calibre, y el presidente debería de apurarse un poco más en esclarecer esta situación. Y si vamos a escribir nomás en X un posteo o PAPB, Mm, eso sería muy fácil. Así no funciona un Estado de Derecho. así mismo. Senador, y esto, obvio, llama también a la manifestación ciudadana en el sentido de manifestarse, o sea, hacer saber qué se dice. No estoy haciendo hincapié en salir a las calles. Y la manifestación política, lo veíamos ya al precandidato Arnoldo Vince expresarse también Sí, sí, sí. sobre esto. Él fue muy contundente, sí. Ajá. Fue mucho más contundente, fuerte y claro. Yo creo que él, como aspirante presidencial, me parece una actitud coherente, correcta. Una persona que tiene un compromiso de esa naturaleza como Arnoldo Vince debe ser claro en sus declaraciones. Por eso yo acompaño su posición, acompaño. Efectivamente creo que él fue el primero en tuitear, en marcar muy claramente su posición respecto a este tema, porque en mi caso, yo que estoy en el ejercicio de un rol constitucional, hay unos protocolos que tenemos que seguir a fin de que esto se pueda tener los elementos de convicción, tanto jurídicos como políticos, porque esto es grave, esto es un tema delicado. Estamos esperando aún, ¿verdad? Después, si no tenemos respuesta, vamos a tener que ir seguramente avanzando con otras acciones más concretas. Senador, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas consideraciones. Muchas No, gracias, senador, Cristian, por el espera que espacio. un Sí, ratito que hay algo que te tengo que preguntar. Ayer estuvimos con sí, la gente del Sindicato de Periodistas del Paraguay en Coronel Oviedo sobre la socialización sí, de esta ley de protección al periodista y a los activistas de derechos humanos. Senador, esto sí, no está avanzando en senadores. sí. ¿Qué está obstaculizando que esto se Bueno, pueda... nosotros ya tenemos dictamen para el estudio del proyecto de ley de un premio, eh, primero de un premio de un concurso que va a ser así como
en literatura, en arte, también para un premio a la investigación periodística. Eso ya tiene dictamen favorable en nuestra comisión. Y nosotros vamos a dictaminar igualmente ya, aunque se apruebe o se rechace, Cristian, Néstor, vamos a presentar en estos días, antes de fin de año, ese proyecto de ley. Ahí vamos a ver quiénes están a favor y en contra de la libertad de prensa en el Paraguay. Sí, exactamente. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Está Mario Varela, senador nacional. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.